Miocardiopatías, ¿qué son? Es una enfermedad del propio músculo del corazón, miocardio, el auténtico motor de la circulación de la sangre que ocasiona alteración en la contracción cardíaca y como consecuencia en el bombeo de sangre a todo el cuerpo. Tipos de miocardiopatías. Miocardiopatía hipertrófica, enfermedad del músculo cardíaco de origen genético causado por un cambio o mutación en los genes que puede afectar a uno o más miembros de una misma familia. Formas diferenciadas de la enfermedad. Primaria o forma familiar. La más frecuente se debe a la presencia de mutaciones en los genes responsables de diferentes proteínas del músculo del corazón. Su herencia es autosómica dominante, que significa que la probabilidad de que el padre o madre transmita la mutación a cada uno de sus hijos en el 50% de los casos. Secundaria a otras enfermedades, dentro de las cuales se encuentran metabólicas, neurológicas como la esclerosis tuberosa y la neurofibromatosis, las endocrinológicas y los síndromes de los cuales son el síndrome de Noonan y el síndrome de Turner. Síntomas: dolor de pecho, fatiga, incapacidad para realizar ejercicio, mareos, corazón agrandado, palpitaciones, soplo, dificultad para respirar. Diagnóstico: historia clínica, episodio de síncope, pérdida brusca de conciencia, palpitaciones, sensación de que se acelera el corazón, dolor en el pecho con el ejercicio y antecedentes familiares de la enfermedad. Electrocardiograma. Alteración en su trazado en la mayoría de los casos. Consiste en signos de crecimiento de cavidades cardíacas o alteraciones de la repolarización. Ambos nos indican que existe algún problema en el músculo cardíaco. Cardiograma. Con imagen del grosor de las paredes cardíacas, la detección de la difusión cardíaca o signos obstructivos con Doppler en la salida del ventrículo izquierdo y su grado de severidad. Resonancia magnética. Con ayuda de una inyección de gadolinio con información sobre la función cardíaca, imágenes del grosor del músculo cardíaco, especialmente en zonas de difícil detección por ecocardiografía, zona apical del corazón, ventrículo derecho, imágenes de fibrosis miocárdica. Cateterismo con una mejor definición y grado de severidad de la obstrucción a la salida del ventrículo izquierdo. Estudio genético. Tratamiento: por disfunción cardíaca, alteración de la contracción o relajación miocárdica o bien arritmias. Se pueden pautar medicamentos que suavizan la contracción del miocardio para que no se produzca obstrucción, beta bloqueantes, antagonistas del calcio o bien se administran fármacos antiarrítmicos si es necesario. Por riesgo de síncope o muerte súbita se debe valorar el implante de un desfibrilador automático. Dolor anguinoso, especialmente con el esfuerzo. Contemplar terapias más agresivas para disminuir el grado de obstrucción, tales como implante de un marcapasos bicameral, reducir parcialmente el grosor del miocardio mediante cateterismo a través de un catéter introducido en las arterias coronarias, inyección de etanol en la rama coronaria que irriga la zona obstructiva de miocardio para destruir o reducir la obstrucción. Mediante cirugía, biectomía quirúrgica. Consiste en resecar parte del músculo cardíaco para que no sea tan grueso y no obstruya. Es de todos los métodos el más eficaz para que desaparezcan los síntomas y para reducir el grado de obstrucción. La cirugía se aplica también en asintomáticos con un grado de obstrucción severa en reposo o muy alto en el ejercicio. Por síntomas y signos de insuficiencia cardíaca severa se puede considerar el trasplante cardíaco. Miocardiopatía dilatada. Pérdida de la fuerza de contracción de los ventrículos y no pueden bombear la sangre hacia adelante hacia el cuerpo en el caso del ventrículo izquierdo y hacia los pulmones en el caso del ventrículo derecho, generando que el músculo cardíaco poco a poco se vaya deteriorando, perdiendo la capacidad para contraerse hasta agotarse, y como consecuencia de este deterioro la sangre se estanca en el ventrículo, haciéndose esto más grande como un globo. Síntomas: insuficiencia cardíaca, fatiga, taquicardia, dificultad respiratoria, vómitos, dolor abdominal, hematomegalia. Diagnóstico: radiografía de tórax. Permite comprobar el tamaño del corazón, cardiomegalia, si el tamaño está aumentado y la afectación de los pulmones puede haber acúmulo de líquido, lo cual ocasiona fatiga y dificultad para respirar. Electrocardiograma. Detecta arritmias o datos de crecimiento en los ventrículos. Ecocardiograma. Prueba diagnóstica no invasiva de elección que nos informa del tamaño y la capacidad contráctil de los ventrículos. Funcionamiento de las válvulas y la presencia o ausencia de trombos o líquido pericárdico. Si sospechamos anomalías coronarias, podemos descartarlas con un TAC. Biopsia cardíaca. Si pensamos que la dilatación del corazón se debe a una infección viral causado una inflamación del corazón, miocarditis, debemos buscar gérmenes específicos en la sangre o realizar un cateterismo para analizar el tejido cardíaco. Tratamiento:
Medicamentos que ayuden a los ventrículos a expulsar la sangre y vaciarse. Captopril, enalapril. Medicamentos que ayudan a contraer mejor a los ventrículos. Agentes inotrópicos, dopamina, digoxina. Diuréticos que contrarrestan la tendencia a acumular líquidos. Furosemida, aldosterona y betabloqueantes. Carvedilol, metoprolol. Antiagregantes o anticoagulantes. Se utilizan en pacientes de alto riesgo para evitar que formen trombos en las cavidades cardíacas dilatadas. Casos que cursan con arritmias y usan fármacos antiarrítmicos, y cuando la causa de la miocarditis dilatada es una arritmia mantenida, se puede hacer procedimiento de ablación que resultarían curativos. Si se sospecha enfermedad infecciosa, miocarditis, el tratamiento puede incluir el uso de corticoides, inmunosupresores o gamma-globulina. Si no responden al tratamiento médico y la disfunción ventricular es severa, estaría indicado el trasplante cardíaco. Miocardiopatía restrictiva. Los ventrículos han perdido su elasticidad, no se relajan bien, son más rígidos, limitando severamente el llenado de sangre durante la diástole y reduciendo severamente la cantidad de sangre que el corazón puede bombear. El volumen eyectado en cada latido es menor, provoca finalmente una situación irreversible de insuficiencia cardíaca severa. Síntomas. Dentro de los síntomas está la insuficiencia cardíaca, fatiga, dificultad respiratoria, vómitos, dolor abdominal, hematomegalia, taquicardia. Diagnóstico. Electrocardiograma. Puede observarse alteración de la repolarización y ocasionalmente alteraciones del ritmo auricular. Radiografía de tórax. Puede mostrarnos la gran dilatación del corazón por aumento del tamaño de las aurículas y la presencia de líquido pulmonar. Ecocardiograma. Es muy característico de esta miocardiopatía la gran dilatación de ambas aurículas con ventrículos pequeños y funcionantes. La resonancia cardíaca es una prueba diagnóstica no invasiva que permite descartar causas infiltrativas y valorar el compromiso de la vía aérea por la gran dilatación del corazón. Tratamiento. Utilización de diuréticos que contrarrestan la tendencia a acumular líquidos. Seguril, aldactone. Anticoagulantes o antiagregantes para disminuir el riesgo embólico. Uso de antagonistas del calcio para mejorar la relajación del ventrículo y disminuir su rigidez en diástole. Antiarrítmicos. En fases posteriores con disfunción severa hemodinámica, el único tratamiento es el trasplante cardíaco. Dispositivos de asistencia ventricular. En pacientes con insuficiencia cardíaca terminal por miocardiopatía restrictiva como puente a la recuperación o al trasplante. Miocardiopatía no compactada. Es una enfermedad de descripción relativamente nueva y aún no clasificada que afecta al miocardio, la pared muscular de los ventrículos, de tal manera que este tiene en la cara interna del miocardio el aspecto de una esponja de baño en lugar del aspecto compacto liso que presenta normalmente el ventrículo izquierdo, que ocasiona insuficiencia ventricular. Menor capacidad del corazón para impulsar la sangre, y arritmias, que son alteraciones en el ritmo normal del corazón. Síntomas. Derivados de la insuficiencia cardíaca o incapacidad del corazón de bombear una cantidad de sangre suficiente para el organismo. En los neonatos y niños pequeños se manifiesta con un exceso de erupción con las tomas o las actividades, así como dificultades para hacer las tomas y ganar peso adecuadamente. En niños mayores y adultos se manifiesta como sensación de falta de aire al realizar esfuerzos, fatiga, mareos, hinchazón de piernas, tobillos y pies. Los derivados de la presencia de arritmias cardíacas, fundamentalmente de origen ventricular, como extrasístoles y taquicardias, se manifiestan como palpitaciones, sensación de que los latidos cardíacos son más fuertes, síncope, pérdida brusca de conciencia o, en el peor de los casos, fallecimiento súbito. El riesgo es bajo en la mayoría de pacientes. Los derivados de la formación de trombos, coágulos de sangre, formados en el miocardio no compactado cuando la función cardíaca va disminuyendo y la sangre se estanca entre las trabéculas del miocardio. Los síntomas pueden consistir en un ictus, trombosis cerebral o en infartos de otros órganos, que es poco frecuente. Diagnóstico. Historia clínica completa. Buscar la presencia de los síntomas previamente referidos y crear un árbol genealógico preguntando por la presencia de dichos síntomas en los familiares del primer grado. Exploración física completa. Buscando la presencia de debilidad muscular, ya que en ocasiones estos pacientes presentan afectación muscular. Ecocardiograma. Debe buscarse asimismo la presencia de anomalías estructurales del corazón y comprobar la correcta función del corazón. Electrocardiograma Holter. El electrocardiograma dura 24 horas. Prueba de esfuerzo. Si tiene la edad suficiente para realizarlo.
Sirve para valorar la presencia de arritmias en los casos en los que se presenten arritmias con síntomas importantes como síncopes. Está indicada la realización de un estudio electrofisiológico, cateterismo cardíaco, encaminado a evaluar estas arritmias cardíacas y tratarlas si es necesario. Resonancia magnética. Sirve para valorar la presencia de miocardio no compacto y posibles focos de arritmias. Test genéticos. Se realizan al paciente y a los familiares afectados para ofrecerles un consejo genético, informar sobre el riesgo de la enfermedad que se transmite a sus hijos. Tratamiento. Tratamiento de la insuficiencia cardíaca es la administración de diuréticos como captopril u otros inhibidores de la enzima de conversión de la angiotensina y otros betabloqueantes. Pacientes con función cardíaca disminuida, fracción de eyección del ventrículo izquierdo menor del 40% para evitar que se formen coágulos dentro del corazón que puedan provocar embolias. Desfibrilador implantable. Se utiliza en aquellos pacientes que tienen alto riesgo de muerte súbita por arritmias. Marcapasos resincronizador. En algunos pacientes con insuficiencia cardíaca por disfunción grave del ventrículo izquierdo puede considerarse este tratamiento. Los pacientes que no presentan síntomas y cuyo ventrículo no está dilatado y funciona correctamente no precisan tratamiento y pueden ser controlados en consulta. Displasia arritmogénica. Es una enfermedad del músculo cardíaco en la que el tejido muscular normal se va perdiendo y es sustituido por tejido fibroso o fibrodiposo. Síntomas. Pérdida de capacidad de bombeo del corazón, produciendo lo que se llama insuficiencia cardíaca. Predisposición a la aparición de arritmias, incrementando el riesgo de muerte súbita cardíaca. Etapa inicial temprana. Lo habitual es que el paciente no tenga ningún síntoma, aunque ya en esta etapa no esté exento de riesgo de muerte súbita. En la fase sintomática, presencia de arritmias, palpitaciones, síncope con el ejercicio, mareos. Fase de fallo ventricular, el paciente presenta un importante y progresivo deterioro de la masa muscular del corazón, que se traduce en disminución progresiva de la capacidad del mismo para bombear sangre. El paciente presentará fatiga con el esfuerzo, dificultad respiratoria y otros signos de insuficiencia cardíaca. Diagnóstico. Ecocardiograma. Muestra el tamaño del corazón, la contractibilidad, que es la capacidad de bombeo del corazón, y la posible disminución de la misma. Esto se conoce como hipocinesia. Hay que tener en cuenta que la ecocardiografía es una técnica poco sensible para detectar alteraciones en el ventrículo derecho. Electrocardiograma basal. Puede identificar alteraciones de la repolarización o presencia de onda epsilon, hallazgos típicos de la enfermedad. Holter, electrocardiograma 24 horas. Consiste en la lectura continua de la frecuencia y el ritmo cardíaco durante un periodo de 24 horas o más. Muestra la presencia de arritmias en relación con la enfermedad. Resonancia magnética. Técnica fundamental para el diagnóstico de la enfermedad porque el ventrículo derecho en la mayor parte de los pacientes no se consigue visualizar con detalle en la ecocardiografía. Muestra el ventrículo derecho. Su función, la presencia de infiltración de grasa, la presencia de aneurismas, zonas de hipocinesia. Biopsia cardíaca. Puede aportar el diagnóstico definitivo al objetivizarse la sustitución del músculo cardíaco por tejido fibrodiposo. Su utilidad es limitada debido a la afectación parcheada del corazón, músculo sano alternado con zonas de grasa, por lo que puede ocurrir que la zona biopsiada no esté afectada. Además, es una técnica que no exenta de riesgos, perforación y tamponamiento, y dado que tiene poca rentabilidad diagnóstica, no se realiza de rutina. Tratamiento. El tratamiento farmacológico. Fundamentalmente mediante medicamentos antiarrítmicos. Estos fármacos se pueden asociar a la implantación de un desfibrilador. Estudio electrofisiológico y ablación por radiofrecuencia. Se puede realizar en pacientes que presentan arritmias muy refractarias a la medicación si la enfermedad está muy localizada. Desfibrilador automático implantable, indicado en pacientes con alto riesgo de muerte súbita, historia previa de parada cardíaca, taquicardia ventricular con afectación hemodinámica, antecedentes familiares de muerte súbita o síncope inexplicado. Trasplante cardíaco, indicado en fases terminales de la enfermedad con insuficiencia cardíaca refractaria al tratamiento y en caso de arritmias ventriculares intratables.